Hay una regla no escrita entre los que trabajamos en esto, una especie de superstición que todos respetamos sin hablar de ella. El último viaje de la noche, el que te llega justo cuando estás por desconectarte, casi nunca es bueno. Y esa noche, mientras mis músculos quemaban y el sudor se me enfriaba en la espalda, mi celular vibró con una insistencia distinta, casi agresiva. Lo miré con desconfianza. La paga era una cifra ridícula, lo suficiente para cubrir la mitad de la renta en un solo viaje. Y entonces vi el destino. No era un punto en el mapa, era una mancha de tinta negra que parecía tragarse las calles a su alrededor, una zona muerta en la aplicación y el nombre del lugar: Callejón de las Sombras. Sin número, sin cruces, solo eso. Una voz en mi cabeza, la parte cuerda de mí, me gritó: «Apaga el celular, Alejandro, vete a casa». Pero esa cifra brillaba en la pantalla, seductora, casi hipnótica. Mi pulgar se movió de forma casi involuntaria, como si el propio pedido tirara de mi dedo hacia el botón de aceptar. Acepté. Y en ese instante, juro que sentí que la noche me devolvía la mirada. El viaje fue como descender a otro mundo. A cada pedaleo, la ciudad se desvanecía a mis espaldas. Las luces de los postes se hacían más escasas y débiles, como si se estuvieran rindiendo. El asfalto, liso y seguro, se convirtió en un camino de tierra lleno de baches que sacudían el esqueleto de mi bicicleta y mis propios huesos. El aire se enfrió de golpe, se volvió pesado y olía a hojas podridas y a tierra húmeda, un olor a cementerio. El silencio era lo peor, un silencio tan denso y absoluto que el crujido de las llantas sobre la grava sonaba como un disparo. Podía oír mi propia sangre bombeando en mis oídos, un ritmo frenético que no lograba calmar. La aplicación solo mostraba una línea recta hacia la mancha negra. Y entonces, al final de ese camino infernal, la vi, solitaria, recortada contra un cielo sin luna, como un diente podrido en una encía oscura. Era una casa enorme, de 2 pisos, una de esas moles de concreto que se quedaron a medio construir hace décadas. Tenía ventanales gigantescos y oscuros, como cuencas vacías, y varillas de hierro oxidadas que salían del techo como si fueran las costillas expuestas de un cadáver. Pero lo que me congeló el alma no fue su aspecto decrépito, fue que la puerta principal, una pesada plancha de madera oscura, estaba abierta de par en par. Y no solo la puerta. Varias ventanas del primer piso también estaban abiertas, como una boca bostezando hacia la oscuridad, invitándome a entrar. Me detuve a unos 20 metros, usando mi bicicleta como un frágil escudo. La luz de mi linterna frontal dibujó un círculo tembloroso en el porche polvoriento. Sentí una energía pesada, una opresión en el pecho que me dificultaba respirar. Era como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando. Saqué el celular. El pedido era una simple bolsa de farmacia. El cliente, una inicial, A. Las instrucciones eran un puñal helado en el estómago. Entra. La puerta está abierta. Deja el pedido en la mesa del comedor. Sentí náuseas. Entrar jamás era la regla número 1. Podía dejar el paquete en el escalón, tomar la foto y salir disparado de ahí sin mirar atrás. Era lo lógico, lo sensato, pero una curiosidad morbosa, una atracción fatal hacia el abismo me empezó a carcomer por dentro.
¿Y si era una persona mayor? Alguien que no podía levantarse. Intenté aferrarme a esa idea, a esa justificación lógica para la locura que estaba a punto de cometer. Dejé la bicicleta con un cuidado que no venía al caso, como si no quisiera hacer ruido y despertar a lo que fuera que durmiera ahí dentro. Cada paso sobre las hojas secas del porche era un crack que retumbaba en el silencio. «Hola». Mi voz salió como un susurro ahogado, devorado por la casa antes de poder viajar. No hubo respuesta. Me asomé por el umbral, con el corazón martillándome las costillas, y entonces las vi. Por un segundo, mi cerebro se negó a procesarlo. Dentro, en la penumbra de un salón gigantesco, había figuras. Siluetas negras perfectamente recortadas contra una oscuridad aún más profunda. Tenían forma humana, pero eran planas, vacías, como sombras arrancadas de la pared, y estaban inmóviles. Todas, excepto por sus ojos, tenían ojos, 2 puntos de luz gris y opaca en cada una, como carbones apagados que aún guardaban un brillo muerto, y todos me miraban fijamente, sin parpadear, sin moverse, esperándome. El grito se me atoró en la garganta. Mis piernas se convirtieron en piedra. Era un terror puro, paralizante, el tipo de miedo que te desconecta del cuerpo. Y a pesar de eso, a pesar de que cada célula de mi ser me imploraba que huyera, una idea terrible y clara se formó en mi mente. Tenía que entrar. Tenía que entregar ese paquete. Sentí con una certeza inexplicable que si me daba la vuelta, algo mucho peor me seguiría. Tomé una bocanada de aire helado y con el paquete temblando en mi mano, di el primer paso para cruzar el umbral de esa casa a la que nunca debí entrar. En el momento en que mi pie cruzó el umbral, el aire a mi alrededor cambió. Afuera hacía frío, pero adentro era un frío distinto. Un frío que no venía de la temperatura, sino de la ausencia total de vida. Olía a polvo de décadas, a madera húmeda y a algo más. Un aroma metálico y ligeramente dulce que me revolvió el estómago. Y las sombras ya no estaban. El gran salón frente a mí estaba vacío. Miré frenéticamente a mi alrededor, al rincón oscuro de donde juré haberlas visto, pero no había nada, solo muebles viejos cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas dormidos. ¿Lo había imaginado? ¿Fue el cansancio, una mala jugada de la luz y la oscuridad? No, no podía ser. La imagen de esos ojos grises y brillantes estaba grabada a fuego en mi mente. Sentí que me observaban, aunque no pudiera verlos. Cada rincón oscuro, cada sombra proyectada por mi linterna, parecía a punto de moverse. Un largo pasillo se abría desde el salón y al fondo pude distinguir una mesa grande y oscura. El comedor, mi objetivo. Avancé con pasos lentos y cuidadosos. Mis zapatillas no hacían ruido sobre el grueso tapete que cubría el suelo de madera. El silencio era antinatural, opresivo. Era como estar bajo el agua. De repente, un sonido arriba. ¡Crack! Una tabla del piso de arriba crujió, un sonido claro y definido. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, esperando. Nada, solo el latido furioso de mi corazón en mis oídos. Luego, un susurro, tan bajo que casi pensé que era el viento. ¡Shh! Pero no había viento dentro de la casa. El sonido pareció venir de todas partes y de ninguna a la vez. El pánico empezó a trepar por mi garganta, un agobio helado que me dificultaba pensar con claridad. «Solo deja el paquete y vete», me dije, como un mantra. «Deja el paquete y vete». Llegué a la mesa del comedor. Era una pieza de madera maciza, enorme y cubierta por una capa de polvo tan gruesa que podría escribir mi nombre en ella. Con mano temblorosa,
Coloqué la pequeña bolsa de la farmacia justo en el centro. Ya está. Misión cumplida. Un fugaz sentimiento de alivio me inundó. Lo había hecho. Ahora solo tenía que dar media vuelta, caminar por ese pasillo, salir por esa puerta abierta y pedalear como si mi vida dependiera de ello, porque sentía que así era. Me giré rápidamente, listo para la huida, y mi corazón se desplomó en mi pecho. La puerta principal estaba cerrada, no entornada, cerrada por completo. Y entonces escuché el sonido que confirmó mi peor pesadilla. ¡Trac! El sonido inconfundible y definitivo de un cerrojo antiguo deslizándose en su lugar. Estaba atrapado. El pánico se apoderó de mí por completo. Corrí hacia la puerta, golpeándola con mis puños, gritando: «¡Abran! ¡Por favor, abran la puerta!». Pero mis golpes sonaban huecos, absorbidos por la madera gruesa, y mi voz no producía eco, como si las paredes... No los vi al principio, pero sentí su presencia. Un frío que se intensificaba, una presión en el aire, y lentamente empezaron a manifestarse. No salieron de los rincones, sino que parecieron supurar de las propias paredes. Las sombras negras comenzaron a desprenderse del papel tapiz raído, a emerger del suelo oscuro, a gotear desde las esquinas del techo. Eran más de las que había visto al principio, una docena, quizás más, todas con esa forma vagamente humana y esos ojos grises y vacíos que me miraban con una calma aterradora. No se movían hacia mí de forma agresiva, simplemente estaban ahí, llenando el espacio, rodeándome, quitándome el aire. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra la pared opuesta. Estaba acorralado. Una de las sombras, un poco más alta que las demás, levantó un brazo largo y delgado y señaló, no hacia mí, sino hacia la mesa del comedor, hacia la bolsa que yo había entregado. Con el terror haciéndome temblar de pies a cabeza, mi mirada siguió su gesto. ¿Qué había en esa bolsa? ¿Qué clase de medicamentos eran tan importantes? Y en ese momento lo entendí todo. El cliente era A. Mi nombre es Alejandro, la dirección, el callejón de las sombras, y el pedido. Yo nunca lo había revisado. No era una entrega, era una cita. Ellos no habían pedido unos medicamentos, me habían pedido a mí. Yo no era el repartidor, yo era el paquete. La comprensión me golpeó con la fuerza de un ladrillo. La paga extra, el destino extraño, la puerta abierta. Todo era una trampa perfectamente diseñada. El pánico se transformó en una resignación helada. Dejé de luchar, ya no tenía sentido. Las sombras comenzaron a acercarse, flotando sobre el suelo sin hacer ruido. Sus ojos grises no reflejaban maldad, sino una especie de hambre vacía, una necesidad antigua. Cerré los míos, esperando el final, pero no hubo dolor. Solo un frío intenso que me invadió por completo, un frío que no estaba en mi piel, sino en mi alma. Cuando los abrí de nuevo, todo era diferente. Estaba de pie en el salón, junto a los otros. Podía ver la puerta principal y a través de ella a un joven repartidor que se acercaba en su bicicleta, su linterna cortando la noche. Lo veía llegar, cansado, dudando, pero tentado por la paga, y lo miré, sin moverme, con mis nuevos ojos grises y brillantes, esperando a que cruzara el umbral, porque ahora lo entiendo. Esta casa siempre tiene hambre y siempre hay un último pedido por entregar.